Arranca una semana de lo más importante porque se vienen 3 eventos clave en los próximos días. El primero, ya sabéis cuál es, presentación de resultados de las grandes. Se unen esta semana a presentar Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet. Por lo tanto, vamos a tener mucho movimiento. Puede haber muchas sorpresas. Ya hemos visto esta semana resultados mixtos. Por un lado, por ejemplo, teníamos la sorpresa de Netflix en cuanto a suscriptores. Luego, por otro lado, hemos tenido el mal guidance, el mal pronóstico para los próximos trimestres de Intel. Y luego caídas de Tesla, por ejemplo, decepcionando también en la parte de los márgenes. Así que vamos a ver exactamente qué 3 eventos clave se van a producir esta semana, porque entre ellos está esta presentación de resultados, pero más importante me parece el QRA, ¿de acuerdo? El Tesoro estadounidense emite su informe trimestral de emisión de deuda, de emisión de letras y de bonos más a largo plazo, y vamos a mirar qué puede ocurrir con ese QRA y sobre todo qué impacto tiene, porque ha tenido un gran impacto en lo que ha sido el último año también. El tercer evento es, por supuesto, la reunión de la Reserva Federal. La semana pasada tuvimos dato de PC, vamos a analizarlo, pero también de crecimiento, y a medida que el dato de crecimiento y de ventas minoristas se ha mantenido fuerte, pues ahora ya los inversores no esperan ningún recorte para marzo. Recordáis que en marzo era cuando se esperaba el primer recorte de tipos de interés. Pues bueno, estamos en la reunión de enero, así que obviamente en esta reunión no va a haber ningún recorte. El lado no está tanto por los tipos de interés, tampoco habrá proyecciones sobre tipos de interés, por lo tanto la Fed ni se va a mojar, ahí va simplemente a quedarse en tono neutro, no va a decir absolutamente nada, va a seguir con el plan. Pero lo más importante viene por el lado del balance. A ver qué comentan por el lado del balance ahora que se está drenando el RRP y ahora que también se acaba esa facilidad BTFP. Tenéis vídeos de todo esto abajo en la descripción, porque si os interesa profundizar sobre este tema, tenéis abajo vídeos que he hecho sobre este tema únicamente en concreto. Si miramos el tema de los ETFs, el tema de temáticas, vemos que la semana pasada teníamos únicamente subiendo a las grandes y ahora esta semana vemos un poquito más de repartido, ¿no? Tenemos a las medianas y también a las pequeñas, que de hecho suman un 1,84 en el IWM esta misma semana, mientras que las grandes suman un poco menos, alrededor del 1%. Si miramos la presentación de resultados, ya vemos, tenemos aquí un poco los días que van a ser importantes, ¿no? Por ejemplo, fijaros que el cierre del martes es bastante importante porque hay AMD, que es de un sector que ahora mismo está liderando, sector de semiconductores, está Microsoft y está Alphabet, y también está Starbucks. O sea que, como veis, el martes va a ser un día movidito, el cierre del martes, y luego al cierre del jueves volveríamos a lo más importante, ¿no? Apple, Amazon, Meta, sobre todo las grandes. Arrancamos con temas estacionales, porque Ryan Detrick de Carson Research ha sacado algunos datos interesantes, ahora ya que se acaba enero. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses en base a lo que hemos visto en enero? Bueno, pues nos dice, cuando hay un buen enero, el barómetro dice, o la estacionalidad dice, que es un buen signo. De hecho, fijaros, lo que hace es estudia desde 1950 el SP500 y mide los años en los que ha habido un retorno positivo en enero y cómo han terminado el año, ¿vale? Cuando has tenido un año positivo, un mes positivo en enero, el año ¿cómo suele terminar? Pues con una media de una subida de un 12%, una mediana del 13,4% y un 86% de probabilidad de cerrar arriba. 44 ocasiones ha ocurrido. Cuando tienes un enero negativo, un retorno en enero negativo, la rentabilidad suele ser más mala. Por eso titula este cálculo de estacionalidad, que es interesante. Dice, como va enero, va el año, porque al final enero es un barómetro de cómo puede ir el año, porque aquí lo veis, ¿no? Cuando tienes un negativo en enero, pues sueles tener una rentabilidad bastante mediocre del 2,1 y encima tienes un 60% únicamente de probabilidades de acabar en positivo el año. Mientras que cuando tienes un buen enero, te sube la rentabilidad al 12% con una probabilidad del 86% de acabar en positivo el año. De hecho, también mide una subida superior al 10% en enero, que es lo que hemos tenido este año. Y como podéis ver, incluso mejora un poco más el rendimiento total anual, se mantiene igual la mediana, disculpad, y lo que pasa es que reduce un poco más la probabilidad de cerrar en positivo. Pero bueno, lo que estamos viendo es que al final la media está alrededor del 12%, habiendo cerrado un enero en positivo y con estas subidas. Pero tenemos que recordar, pese a que la estacionalidad apunte a un fuerte año 2024, tenemos que recordarnos que veíamos al principio de año, la estacionalidad en años electorales. Recordáis que este es un año electoral y como vemos, independientemente de los filtros que pongamos, como vemos normalmente entre enero y finales de marzo, véase el primer trimestre del año, normalmente tiende a haber algún tipo de corrección, algún tipo de pauta correctiva.
A partir de abril suele ser bastante plano y es a partir de junio cuando empieza una subida donde tienes una lateralización entre septiembre y noviembre y luego cierras el año muy positivo. Entonces, más o menos, eso es lo que podríamos esperar de la estacionalidad del cuarto año presidencial, del del año de elecciones, lo que indica una corrección que tarde o temprano tendría que llegar este primer trimestre del año. Y de hecho, si miramos lo que comparte Almanac Trader, vemos que en febrero, y arrancamos ahora el mes de febrero, en febrero, si miramos el movimiento del mercado, esto lo que estamos mirando no es años electorales, ¿vale? Es todos los años desde 2003 a 2023, a los últimos 20 años. Si miramos febrero, tiende a ser un mes bastante malo, ¿vale? En general, no muy negativo, pero en general tienes una primera subida en la primera mitad y una bajada fuerte en la segunda mitad. Por lo que se podría apuntar a un tipo de corrección durante este mes de febrero. ¿Se va a respetar exactamente la estacionalidad de febrero, que sea una subida justo al inicio y una bajada justo a partir del día 16, tal? Hombre, esto ya es más complicado de verlo así, ¿no? Pero febrero, por lo que podríamos esperar, a lo mejor algún tipo de pauta correctiva que coincidiese con una pauta correctiva que se suele ver en los primeros trimestres de año en periodos electorales y además por todo lo que se viene de los eventos de ahora, ¿no? Se vienen algunos eventos importantes que son los que vamos a comentar. Sin embargo, si miramos, me ha gustado mucho este gráfico de Charlie Vilello, donde muestra el retorno que llevamos en 2024 de los diferentes activos, ordenados por diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos viendo este 2024 que lo está haciendo bien? Vamos a analizar qué hemos visto en enero. Bueno, pues en enero lo que está pasando es que estamos repitiendo lo que pasó en 2023. Se está produciendo exactamente igual. Seguimos con la misma temática, que es que suben las del Nasdaq, las growth, las de crecimiento y las grandes. Ya está. Y lo que baja son, pues por supuesto, las que peor lo han hecho en 2023. Fijaros que más o menos las que peor rentabilidad han tenido en 2023 son las que en 2024 lo están haciendo un poco peor. Pero lo que vemos es que los activos que peor lo hicieron o que peor rentabilidad han cerrado este año, ¿de acuerdo? El año 2023, vemos que siguen con una rentabilidad bastante pocha en lo que sería 2024. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque sigue el mismo escenario que veíamos en 2023. Hubo una ventana temporal que se produjo entre noviembre y diciembre donde veíamos un cambio de temática. ¿Por qué? Porque los tipos de interés bajaban fuertemente a partir de finales de noviembre y bajaban tan rápido que lo que hacía es que cambiaba, el sector rotaba, el mercado rotaba, disculpad, hacia pues small caps, más duración, rotaba hacia oro. Ahora que desde que hemos vuelto a ver desde principios de enero rebotar los intereses porque el mercado había descontado demasiada bajada de intereses, pues ahora estamos volviendo a ver el trade de 2023, el trade del año 2023, que es las grandes, las semiconductores y lo demás un poquito más pocho, ¿no? Entonces, ¿por qué es clave los tipos de interés? Por eso mismo, porque nos va a generar el asset allocation. Todo el mundo está diciendo Russell 2000 este año, me parece muy bien, el Russell 2000 todavía está un 20% de máximos, por lo tanto está, no quiero decir a mejor valoración, porque en el Russell 2000 me parece una mierda ya lo he dicho varias veces, de índice para mirar las small caps, prefiero el S&P small caps, pero porque Russell 2000 tiene un montón de empresas que no tienen beneficios, pero bueno, lo cogemos se suele usar de proxy, ¿no? De modelo. Entonces, aquí comparte un gráfico muy interesante de 314 Research que lo que muestra es cómo se comportan los diferentes índices SP500, SP500 Equal Weight, que es el SP500 pero dándole el mismo peso a todas las acciones, Russell 2000 para ver las small caps y mid caps, que serían las de mediana capitalización. Y lo que vemos es cómo se comportan los días en los que los intereses suben y los días en los que los intereses bajan. Y como podemos ver al final, lo que vemos es que cuanto más pequeña es la acción, de hecho yo hubiese puesto el Russell aquí, en este lado, y en las midcaps aquí, para poder ver una especie de embudo que se va abriendo, ¿no? Cuanto más pequeña es la capitalización, sobre todo si te vas a Russell 2000, donde tienes acciones muy pequeñas, que no tienen beneficios, un gran porcentaje, un 40 y algo por ciento no tiene beneficios en el Russell 2000, pues estas empresas tienen muchísima duración. Entonces, eso hace que sean como comprar, decía en el informe 314 Research, como comprar bonos con alta beta, ¿no? Como si fuesen unos bonos dopados, ¿no? Pues al final, si los bonos también, los intereses suben, los bonos bajan. Si los intereses bajan, los bonos de precios suben. Entonces, al final, las small caps sería lo mismo, lo que pasa que amplificado. Y es verdad. Entonces, las small caps, lo explicábamos en el informe de la semana pasada, por qué las small caps no subían, porque todavía estaban en una divergencia de un 20% con respecto al máximos históricos, y es por esto, es por los intereses. Por eso era tan importante esta fase, porque en esta fase las small caps lo hicieron muy bien, cuando los intereses iban bajando y se esperaba que bajasen a una tasa mucho menor, y ahora lo están haciendo un poco
poco peor porque los intereses han repuntado. Pero fijaros qué zona clave están los intereses. Media de 50 en el TNX, que es el ETF que medimos para los intereses del 10 años, y unos rechazos bastante importantes en la zona del 4,18%, 19% aproximadamente. ¿Y a qué están esperando, no? Porque vienen consolidando, sí que venían subiendo desde enero, ok, el mercado se había equivocado en cuanto a una bajada tan drástica de tipos, está haciendo una especie de repricing, una especie de reajuste, ahora que ve que la economía está tan fuerte, y está consolidando en esta zona, entre el 4,1 y el 4,18%. ¿Qué tiene que pasar para que tengamos o bien un movimiento hacia la baja o un movimiento hacia el alza? Porque de esto depende el asset allocation, ya lo habéis visto, si los intereses siguen manteniéndose en estos niveles o subiendo, posiblemente sigamos viendo el mismo comportamiento que se vio en 2023 y el que estamos viendo hasta ahora. Si tenemos un cambio y los intereses vuelven a bajar, entonces posiblemente volvamos a ver, tras el pullback, a las small caps volver a ganar terreno. Por eso es tan importante lo que va a pasar esta semana. ¿Qué es? Pues es el QRA, el informe trimestral del Tesoro de los Estados Unidos. El QRA se va a dar el lunes, los detalles, y el miércoles es el día importante porque ahí es donde se especifican detalles de duración y de emisiones. Entonces, entre el lunes y el miércoles vamos a tener bastante datos. El miércoles intentaré hacer un vídeo explicando exactamente qué dice el informe, cómo podemos interpretarlo. ¿Por qué es importante? Fijaros, en el tercer trimestre del año, en agosto, aquí, básicamente, tenemos arriba el S&P 500 y abajo el interés del 10 años. Cuando el QRA, el del tercer trimestre, se emitió, básicamente lo que decía el Tesoro es que iba a hacer una emisión sobre todo de bonos más a largo plazo. Iba a emitir a vencimientos más a largo plazo y ahí fue cuando provocó el detonante de subida de tipos de interés, ¿vale? Hubo una oferta demasiado grande en el mercado y provocó el mismo Tesoro sin la Fed provocarlo, porque la Fed prácticamente ya tenía todos los tipos subidos, de hecho, no tocó tipos más allá. Fue el Tesoro el que lo que hizo fue emitir bonos a más largo plazo, a mayores duraciones, y eso hizo que hubiese más oferta en ese mercado, que no la pudiese absorber la demanda, y eso hiciese que los intereses subiesen. Y fijaros la subida de los intereses, que llegaron hasta el 5%. Y eso hizo que el S&P 500 corrigiese. ¿Qué hizo el cuarto trimestre, justo a principios de noviembre, el Tesoro de los Estados Unidos? Pues dijo, ostras, se están endureciendo mucho porque al final la Fed no tiene casi control sobre los tipos a largo plazo. Con los tipos de interés, la Reserva Federal solo controla los tipos a corto plazo, pero a largo plazo no tiene prácticamente influencia, a menos que empiece a aplicar mecanismos como la compra de activos o venta directa de activos, ¿de acuerdo? Obviamente eso tiene cierto impacto, pero en principio el mercado a largo plazo se mueve por el mercado de capitales. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final esa oferta que hay en el mercado influye mucho, y lo sabe Janet Yellen. Entonces, todo este efecto tiene un efecto muy restrictivo porque sobre todo los tramos largos, como es el 10 años, afectan a los fondos de pensiones, afectan a las hipotecas. O sea, realmente los tramos largos afectan donde la gente se financia, ¿de acuerdo? Los tramos largos, las altas duraciones, afectan donde la gente realmente se financia. Tú normalmente no te financias a un año ni a interbancario, o sea, no te financias por una noche, te financias a 10 años, 5 años, 7 años, ¿no? Entonces, tramos largos suele ser donde la gente se financia y donde el efecto restrictivo es mayor. Entonces, fue cuando el Tesoro se dio cuenta que lo que hizo fue cambiar la siguiente emisión del QRA, y lo que hizo fue volver otra vez a emitir más letras, a emitir más a corto plazo y reducir la emisión de bonos a largo plazo. Y eso hizo que un buen QRA hiciese otra vez bajar los intereses del 10 años y dispararse al S&P 500, y haciendo un rally espectacular. Por eso es tan importante el QRA, porque ha marcado dos fechas importantes, ¿no? Aquí, bueno, Warren Price lo explica en el último QRA, el Tesoro argumentó que estaba evitando vencimientos a más largo plazo debido al aumento de la prima por plazo, ¿no? La term premium, ¿no? Que se denomina. Entonces, bueno, estaba aumentando tanto el interés que se exigía por esos bonos, que claro, que entonces lo que hizo el Tesoro fue reducir la emisión a largo plazo y empezar a hacerla a corto plazo. Por eso hemos visto que la de corto plazo ha sido también el RPP drenado, ¿no? Como a corto plazo, pues esa emisión también la ha absorbido lo que serían los fondos monetarios, a medida que sacaban el dinero también del RRP, ¿no? Entonces dice, desde entonces el term premia se ha derrumbado, y esto crea una prueba interesante para Yellen la próxima semana. Porque claro, ahora que los intereses han vuelto a bajar a largo plazo, puede ser un buen momento para que el Tesoro pudiese volver a emitir a largo plazo. Pero vamos a ver, como dice Warren Price, qué dice Yellen esta semana. Si os fijáis, el IWM, de hecho, el Russell 2000, vuelve a estar en una zona muy importante. Vuelve a estar cerca de la zona de breakout, ya tuvimos un breakout anulado en esta zona, y ahora está haciendo una especie de tight range, ¿vale? Está haciendo una especie de consolidación muy ceñida, de hecho el volumen viene reduciéndose en los últimos días, por lo tanto está consolidando en esta zona,
y vamos a ver hacia dónde se desenvuelve este patrón. Así que muy importante porque en función de ese QRA vamos a ver movimiento hacia el Russell 2000 que va a dictaminar a partir de aquí si volvemos otra vez a estar por encima de la rotura y conseguimos iniciar o continuar más bien este movimiento que se había visto de noviembre a diciembre. Vamos a ver si es un buen informe de QRA en favor al mercado, pues las small caps deberían volver a ponerse al día, ¿no? Vamos a ir viendo y lo analizaremos la semana que viene porque todavía no tenemos los datos. Si vemos China, tenemos que hablar también de China. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Ha habido muchas cosas que ha hecho el PBOC. Bueno, en la última semana tenemos aquí a Pan Gongsheng, que es el gobernador del PBOC, y lo que estamos viendo es que ha bajado el reserve ratio, ¿vale? El ratio de reserva requerido para los bancos. Lo ha rebajado por 50 puntos básicos, lo cual es bastante. Normalmente se estaban haciendo recortes de 25 puntos básicos en los anteriores años y creen que esto va a proveer 1 trillón de yuanes, o 1 billón de yuanes, mejor dicho, que serían 139.000 millones de dólares para los mercados, para la economía, ¿no? ¿Por qué es importante esto que se ha dado esta semana? Lo primero, normalmente estos recortes de reservas pasan antes por una aprobación. Entonces, que salga directamente el gobernador a anunciar que han bajado el ratio de reserva de los bancos es que nos señala que están bastante preocupados, ¿vale? Que ya se están poniendo, ya llevan haciendo algunas medidas de intervención en los últimos meses y en el último año, pero ahora ya lo que nos muestra es que realmente están preocupados y que realmente se van a poner en serio con esto. De hecho, esto ha generado también un movimiento en los mercados, que informa Bank of America que se ha producido el mayor flujo en mercados emergentes de dinero esta semana desde hace muchos años, y eso se debe principalmente a China, ¿vale? Si lo desglosas, principalmente por los flujos que se han ido destinando a China, porque han pasado un montón de cosas, ¿vale? Una de ellas, lo más importante, esto, pero también la Comisión de Acciones de China ha anunciado que no va a permitir a partir de mañana, del lunes 29, no va a permitir préstamos para poner acciones en corto. Cancelan esto, lo que buscan es cancelar que haya cortos, que se abran muchos más cortos en los mercados. Y en situación técnica, si vemos el Shanghai Index, aquí estamos viendo el Shanghai, ahora vamos a ver el Hang Seng, pero si vemos el Shanghai Index, fijaros la zona clave, que ya es una zona que veíamos hace un mes, ¿vale? En este vídeo de hace un mes, este gráfico que estáis viendo era el del Hang Seng y os marcaba la zona clave y decíamos, vamos a ver si aquí empezamos a ver cierto rebote. Y me gusta lo que ha pasado porque ha habido una pérdida de esta zona que bastante gente estaba vigilando, ¿vale? Porque este gráfico se hizo bastante viral en Bloomberg y demás. No lo encontré yo por casualidad, sino que lo vi porque empezó mucha gente a comentarlo. Y sí que es verdad que fijaros cómo ha cerrado la vela, esto está en mensual, fijaros cómo está cerrando la vela mensual. Por lo tanto, tendríamos un cierre bastante bonito, justo haciendo una rotura bajista engañosa, porque al final no ha resultado, y se ha cerrado completamente lo que ha sido una trampa para los bajistas y podría cerrar aquí arriba. Vamos a ver cómo se desarrolla. Por supuesto, luego podría caer el mes siguiente, pero este cierre de vela en el sitio en el que ha cerrado me parece bastante clave, ¿no? Por supuesto, todos sabemos que China ahora mismo, después de las caídas, está a una valoración muy interesante. De hecho, lo compartía Gabecal Research. Decían, oye, ha llegado ya un punto en el que el MSCI China está ya más barato en términos de PER, ¿vale? En términos de beneficios, de cuánto estás pagando por los beneficios empresariales, que el índice MSCI emergentes o el MSCI World, ¿vale? Está ahora mismo el país, por así decirlo, más barato si lo comparas con emergentes y mundo, ¿no? Y el dividend yield es el más alto, por tanto. Sí, vale, la valoración ya sabemos que está barata en China, pero lleva estando barata ya bastantes meses, ¿vale? O sea, no es que se haya baratado ahora de repente, ¿no? Lleva estando barata desde hace ya todo el año pasado y aún así no termina de entrar capital. ¿Por qué? Pues porque se está aplicando, obviamente, las valoraciones. Yo, de hecho, miro y analizo muchas acciones chinas y llevamos analizando estos últimos meses varias y muchas las encontramos con EV negativo. O sea, tienen más caja que lo que pagas por la empresa, a veces algunas. O sea, tienen más caja algunas que capitalización bursátil, lo cual no tiene sentido. EV negativo y claro, te preguntas, joder, ¿estos datos serán reales? Tienes ahí un problema, lo primero, en la contabilidad, que dices, hostias, lo primero, no tienes tanta información como en empresas listadas en Estados Unidos.
Luego tienes el problema de los ADRs, que al final no estás comprando la acción china, estás comprando una participación sobre una BIES que está en las Islas Caimán y que tiene derechos sobre la acción china, ¿vale? Eso es el tema de aplicarle siempre un premium extra a las acciones chinas, que al final hace que te baje la valoración, ¿no? Pero luego también, aparte, tienes el tema de que posiblemente en Estados Unidos esté descontando que gane Trump, ahora que encima ha ganado en Iowa y que parece que es el republicano que va a presentarse, pues claro, tienes todo eso en tu contra en cuanto a China, porque Trump al final es muy proteccionista, entonces todavía serían mayores aranceles para China tal, y yo creo que todo eso se ha ido descontando este último año, ¿no? Y ahora nos topamos con un 2024 que veremos qué falta por descontar, ¿no? Porque entre eso y el tema inmobiliario, pero lo que sí está claro es que la economía está sufriendo mucho, la economía china, y no es normal la intervención que se está produciendo si todo estuviese bien. O sea, la intervención que se está produciendo simboliza problemas graves, y eso hay que dejarlo claro, ¿vale? Por mucho que el índice, por supuesto, pueda rebotar en los niveles en los que está y por las medidas que está tomando el gobierno, pero estas medidas se están tomando porque la situación es muy crítica. Quiero dejar claro esto. Y de hecho, lo que ha pasado con el ratio de reserva cuando se ha recortado anteriormente, los años anteriores, es que no ha funcionado, ¿vale? Ya se recortó por 25 puntos básicos a finales de 2022, otros 25 en 2023 y otros 25 en finales de 2023. Y ahora se ha recortado 50 puntos básicos. ¿Y qué quiere decir este recorte de reservas requeridas por los bancos? Pues que básicamente los bancos no hace falta que reserven, que guarden tantas reservas, sino que pueden prestar más. La idea es incentivar el crédito. El problema de todo esto es que necesitas también que la gente demande préstamos para incentivar el crédito. Y es que el problema es que nadie quiere demandar préstamos, nadie quiere un préstamo. Entonces, tienes ahí ese problema, ¿no? Y los bancos también les cuesta mucho prestar porque no saben si van a recuperar su dinero, ¿no? Entonces, por mucho que bajen los ratios de reserva, sí puedes incentivar el crédito, pero también hay otras cosas que tienes que tener en consideración, ¿no? De hecho, fijaros en el Hang Seng, que venía de un canal completamente bajista, que venía respetando, de hecho, este canal, y aquí lo perdía. Y aquí ya directamente veíamos una capitulación total, donde perdías este canal, te volvías completamente vertical, la caída, fuerzas mucha caída en los últimos días, y aquí, de hecho, engañas y vuelve otra vez para dentro del canal. Me ha gustado mucho este movimiento a nivel técnico, y de hecho hay una tabla interesante, un cálculo interesante de Sentiment Trader que muestra, de hecho, el Hang Seng después de 52 semanas, un mínimo de 52 semanas con 0 advancing stocks, con 0 acciones avanzando, ¿no? Entonces, muestra estos puntos que se han producido, es en las ocasiones en las que se ha producido esta señal. Como veis, son bastantes, y como veis, suelen ser en zonas de capitulación. No siempre, suele haber zonas en las que todavía te queda por caer un poco más, pero como veis, si midimos todas las señales, aquí tenemos todos los años, vemos que es una señal que a 2 semanas no asegura ningún tipo de rendimiento positivo, a un mes tampoco, simplemente el 67% de las ocasiones, pero cuando te vas a 6 meses y 12 meses más tarde, ahí es cuando sí que tienes un 80, un 87% de probabilidades de cerrar en positivo, con medias del 9 hasta el 20% si miramos a 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, señal interesante que hay que tener en cuenta. Lo que os decía, por mucho que estemos viendo cerrar la vela, todavía los problemas en China son muy graves, y por eso el gobierno está actuando así. Lo que pasa que tras tantas intervenciones que se están produciendo, pues obviamente es normal que los flujos lleguen, porque la gente considera que estas intervenciones van a ayudar al mercado. Por supuesto que eso lo deberemos ir viendo a medida que cómo se desarrolle la crisis económica y los indicadores macro, pero podría haber un rally, obviamente, después de este engaño que se ha producido. SP500, si miramos gráficos ahora rápidamente, para ver los más importantes, SP500 que rompía esta caja, finalmente, caja de consolidación que venía haciendo desde finales de diciembre, rompía al alza, muy buena rotura, y que ahora se ha extendido tras esa rotura. Ahora lo que espero es que se mantenga consolidando en esta caja. De hecho, tenemos la zona de referencia a partir de aquí, de los 4.800. Si se perdiesen los 4.800 sería un nivel bastante desfavorable, sería una lectura muy negativa, pero ahora lo ideal sería consolidar esperando a la media de 20 sesiones, 21 sesiones, y también a la media de 10 sesiones, porque se ha extendido demasiado el SP500. De hecho, estamos viendo ya a los líderes. Recordáis que SMH, que es semiconductores, y QQQ, que es Nasdaq 100, son los líderes de este mercado, y estamos viendo a semiconductores girar
en los últimos 2 días. Vamos a ver si aguantan aquí. Lo ideal sería establecer aquí esta caja de consolidación tras las subidas que se ha producido y aguantar más o menos, esperar más o menos a esta media de 21 sesiones también. En caso de querer corregir más, nos podríamos venir hasta aquí abajo, obviamente hasta los 177, pero parece ser que están muy fuertes todavía como para ver eso. Si viésemos una caída hasta aquí abajo, obviamente veríamos también trasladarse al resto de mercados, ¿no? High Yield, que es activo de riesgo, fijaros justamente donde ha rechazado el viernes. Tiene aquí una especie de flag que está haciendo. Si viésemos una rotura de High Yield, yo lo vigilaría esta semana, es una rotura de risk on, ¿vale? High Yield es quien está marcando el apetito por el riesgo en este mercado. Por ahora parece que está contrayendo, ¿vale? O sea que podría ser una rotura la que se produzca, ¿vale? Si fuese una rotura sería una señal de risk on, de apetito por el riesgo, a los activos otra vez de riesgo. Fijaros que High Yield desde principios de 2024 viene lateralizando, mientras que el índice, en cambio, las grandes hacían un nuevo máximo, igual que el SMH y el QQQ. Por lo tanto, si viésemos una rotura aquí, High Yield nos estaría diciendo que esto se va a trasladar a los activos de mayor riesgo, ¿vale? Habría un apetito mayor por el riesgo. Y muy importante, esta semana también vigilar el ratio discrecional contra defensivas, cíclicas versus defensivas, ¿vale? Porque fijaros, desde 2023 hemos visto una tendencia de cíclicas contra defensivas positiva, por lo tanto las cíclicas han superado a las defensivas en términos relativos. Entonces ha sido favorable para las cíclicas y malo para las defensivas. Pero fijaros el nivel de apoyo en el que estamos, ¿vale? El nivel de apoyo de la tendencia es muy importante este nivel, lo que sugiere es que aquí, en principio, si todo va bien, las cíclicas deberían volver a rebotar y las defensivas volver a bajar, ¿vale? Para que las cíclicas recuperen tras este pullback, recuperen otra vez su liderazgo. Pero si perdiésemos este nivel, ¿de acuerdo? Si perdiésemos este nivel, volveríamos a tener un liderazgo de defensivas sobre cíclicas, lo que cambiaría completamente la set allocation para este año y nos haría mirar otra vez a defensivas, ¿de acuerdo? Y tener más cuidado con las cíclicas que a lo mejor se han expandido más. Así que zona de pivot muy interesante, obviamente no puedo decir qué va a pasar, no tengo ni idea, va a depender mucho de los resultados, pero en función de la semana que viene, como veamos que se desarrolla este nivel, pues que lo tengamos en cuenta para nuestro posicionamiento a lo largo del año. Vale, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejar un buen like, tenéis abajo links en la descripción por si os queréis unir a la comunidad o lo que sea, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao, chao.